Nacional, fue ministro de Defensa, fue ministro de Economía, inició su carrera política en el radicalismo, después se fue y fundó un partido propio, ahora se confirmó que va a estar con el PRO en la capital federal. Te damos las gracias y la bienvenida aquí a Primera Vuelta, Ricardo. Y además agradecerte porque sabemos que estás un poco enfermo, hiciste la excepción y viniste. Sí. Así que gracias. A todo el mundo, a todos nuestros invitados empezamos igual. ¿Quién es Ricardo? Bueno, un veterano ya a esta altura, con 7 nietos. He tenido una larga participación en la vida pública argentina. He sido ministro entre oportunidades, he sido diputado nacional. He sido durante muchos años convencional nacional del radicalismo. Soy un intelectual, o sea, he publicado algo así como 30 libros, tengo una larga trayectoria docente, he sido profesor muchos años, sigo siéndolo. He sido presidente de la Red Liberal de América Latina, he sido redactor del Manifiesto Liberal del siglo XXI. He tenido una participación a escala mundial. Familia de pura cepa radical. Es verdad. En los inicios, y por eso iniciaste tu militancia en el radicalismo, entre otras cosas. Bueno, yo diría, no, eran épocas de mucha rebeldía, pero es verdad, yo estuve muy influido por mis abuelos y mis padres, o sea, mi familia está vinculada al radicalismo de hace estuvo muchos años. Yo me llamo Ricardo Hipólito. Eso le iba a preguntar. O sea, Ricardo por Balbín. Ricardo por Balbín. Bueno, la cuestión es que Ricardo Balbín estaba preso cuando mi nacimiento, entonces mi padre lo nombró mi padrino, y como estaba preso me tuvo que llevar a la pira bautismal Arturo Frondizi. Así que imagínense que en esas épocas, cuando los dirigentes de la oposición por discrepar eran presos, Balbín era el presidente del bloque de diputados de la oposición. Sí. O sea, lo ponían preso por opinar en la Cámara. Pero bueno, ahí Arturo Frondizi me llevó a la pira bautismal. Probablemente el acto más grande que se hizo en ese momento fue un bautismo. Era muy represivo el gobierno de ese entonces, era el gobierno del presidente Perón. Desde ahí empezó, y a lo largo de la vida... Con ese inicio de la vida no quedaba otra de ser radical al principio, por lo menos. Bueno, también mi familia materna, mis abuelos irlandeses, vivían en Remedios Escalada y fueron atacados durante la Semana Trágica, y murió la hermana de mi mamá, o sea, éramos una familia identificada con el gobierno del radicalismo en esa época. Y llegó... Y pagamos un precio alto. Y llegó un punto que te fuiste del radicalismo. Cuando... sí, eso ocurrió en marzo del 2002, cuando yo creí que habían defeccionado en sostener al gobierno del presidente de la Rúa y habían cooperado con el entonces senador Duhalde para derrocar al presidente de la Rúa. A mí me pareció que eso era inaceptable y por eso me fui. Y bueno, presidente de la Rúa, fuiste ministro de Defensa y un breve tiempo ministro de Economía. ¿Cómo fue ese breve tiempo que tuviste que irte del ministerio? Muchos dicen que por los ajustes que querías hacer, entre otras cosas por la educación. Los ajustes eran muy chiquitos, eran muy pequeños. El problema era, a ver, ahora han pasado tantos años, sí, bueno, se puede. El país tenía un problema muy serio. Producto de la crisis asiática se nos habían derrumbado los precios de las commodities, producto de la crisis rusa se habían cerrado los mercados capitales, Brasil había devaluado y los precios de nuestro principal vecino, 5 veces nuestro tamaño, se habían bajado a la mitad. La Argentina tenía que hacer un esfuerzo de encauzarse y estábamos a tiempo todavía.
Era como si tuviera una herida en el dedo gordo y yo quería poner alcohol para que no se infectara. No dejaron que lo hiciera, la pierna se gangrenó, hubo que cortar la pierna, fue un desastre y el radicalismo colapsó como organización política, por eso de ser mayoría propia en las cámaras prácticamente ha desaparecido. Y llegó la crisis. Por ese problema. Claro, y llegó la crisis del 2001, que para vos fue un derrocamiento. Yo digo, se hizo lo posible eso lo dice Cristina, ¿no? Que hicieron lo posible para, digamos, quebrar el orden constitucional. Ahora un ratito vamos a empezar a hablar de actualidad y de las elecciones de la Ciudad de Buenos Aires. Antes de la tanda te voy a tirar unos nombres. Lo primero que se te ocurra, vos me decís, sí, sin repregunta, lo que quieras. Juan Domingo Perón. A ver, históricamente, por las circunstancias, Ricardo, mi padre, ellos eran opositores y sufrieron mucha persecución política y cárcel por sus ideas. Estuvimos muy enfrentados, mi familia y yo, al presidente Perón. Es verdad que en el año 73 y 74, liderados en ese entonces por el doctor Ricardo Balbín, tendimos la mano, saltamos los cercos, hicimos lo que era necesario para restablecer la concordia en la República. El abrazo Perón-Balbín. A pesar de los agravios, a pesar de las persecuciones, a pesar de las vendetas. Yo creo que la vida cívica requiere generosidad. Carlos Menem. También en este caso, a lo largo de mi vida pública, yo fui el economista jefe de la campaña del doctor Angelós. Lo enfrenté decididamente y a lo largo de su gestión, yo era en ese momento un economista muy destacado y expresaba opiniones alternativas. Sí quiero hacer un reconocimiento. El presidente Menem era muy considerado con sus adversarios, nunca sufrí una persecución, un agravio, un espionaje de su parte. Fernando de la Rúa. Un hombre muy preparado, que le tocó un tiempo extraordinariamente difícil, había sido, digamos, la medalla de oro del Colegio Militar, había sido la medalla de oro de la Universidad de Córdoba, era el procesalista argentino más destacado, probablemente el presidente más intelectual que hemos tenido, con, me parece a mí, el temperamento de él no era el que se requiere en una crisis como la que tuvimos en el 2000. Mauricio Macri. Bueno, una persona con la cual tenemos, yo soy un poquito más grande que él, hemos transitado muchos años en el mismo segmento de la vida política, hemos tenido cruces y diferencias. En general, en las circunstancias que vivimos, tendemos a converger en defensa de la República, del pluralismo, del debido proceso y de la Constitución. El último, Javier Milei. Ahí yo estoy en las antípodas de su concepción filosófica, o sea, él tiene una concepción filosófica que lo lleva a estar cercano a Orbán, a Vox, a Le Pen, a Alternativa por Alemania. No tengo nada que ver con eso. Esa visión, digamos, que subestima la democracia liberal. Él cree, él simpatiza y convive con los que defienden las democracias liberales. Ese es Orbán. En Argentina a veces se confunde el liberalismo con... No, eso no tiene nada que ver. No, pero liberalismo, a ver, Martín. A eso es lo que voy. Liberalismo y libertario. No, déjame acá ser preciso. Las ideas liberales provienen de la cultura hebreo-cristiana. Eso es muy importante. La cultura hebreo-cristiana
presupone la falibilidad de los seres humanos. La falibilidad de los seres humanos lleva en la Revolución Americana a Hamilton, uno de los padres fundadores de los Estados Unidos, a establecer que los hombres no son ángeles y por eso la división de poderes, la república, la libertad de prensa, el debido proceso, el federalismo, la alternancia. Él viene de otra concepción. Por eso él viene de una concepción, yo diría, nietzscheana, como es el hombre providencial al cual tenemos que estar agradecidos, el mejor gobierno de la historia. Eso no lo diría nadie de la cultura hebreo-cristiana, te da vergüenza. No, pero digo, es una diferencia conceptual. Pero se autodefinen liberales. No, él, a ver, vamos a ponerlo en su lugar. Sí. Él no tiene presupuesto. El corazón del sistema institucional es: no hay tributación sin representación. Es el Congreso el que establece los gastos, los impuestos, las deudas. Hace 2 años que no tenemos presupuesto. Él no respeta el marco legal jurídico que tenemos. Es otra visión. O sea, tiene la idea de que es una fuerza providencial. Pero fíjense cómo, digo, no estoy exagerando, cómo él denomina su fuerza. Las fuerzas de él son las fuerzas del cielo. Ricardo López Murphy nos visita hoy en Primera Vuelta. Ahora nos centramos un poco en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y en la Ciudad de Buenos Aires, que se vienen las elecciones. Mañana cierran las listas. 8 minutos han pasado de las 9 de la mañana. Nos visita Ricardo López Murphy. Estuvimos hablando un poco de su historia, de sus orígenes, del liberalismo en la Argentina y algunas confusiones que hay del presupuesto, que todavía no tenemos presupuesto en el Congreso de la Nación por segundo año. FMI, ayer el ministro Caputo ya dio una cifra de 20.000 millones de dólares, que sería el préstamo, si bien no está confirmado oficialmente por el fondo. Esa cifra que dio tiene que tener el visto bueno del fondo, si no, no se atrevería a darla el ministro. Sí, a ver, primero, a ver, Martín, tú, como estamos relacionados hace muchos años, la gente no lo sabe, pero estamos relacionados hace muchos años, tú sabes que todos nosotros hemos sido nadadores, mis abuelos, mis tíos, mis padres, digamos, hemos sido nadadores, mis nietos, magníficos nadadores, mis hijos. Nosotros nadamos en mar abierto seguido. Sí. Nunca nos ocurrió de pedir al guardavidas. Cuando uno llama al Fondo Monetario es como cuando pide auxilio al guardavidas. Es que no hizo las cosas bien. O sea, uno llama al guardavidas y está bien que lo llame porque no hizo un programa robusto. Y estamos con un programa muy frágil, muy débil y estamos, digamos, pidiendo ahí auxilio a todo lo que da. Eso no es bueno, eso. Pero bueno, habrá que, ojalá que se concrete pronto y evitemos peripecias mayores. Algunos eso de los 20.000 es como el swap chino, no los van a tocar. Algunos hacen comparaciones, y te lo pregunto porque estuviste en ese gobierno, con los préstamos y todo el salvataje previo a la crisis del 2001. Es verdad, yo diría el blindaje era el programa que, con la cooperación del presidente Clinton, se había hecho por producto de la crisis que sufría Argentina debido a la crisis asiática, a la crisis rusa y a la crisis brasileña, que nos había golpeado mucho. Era un programa que básicamente le permitía al país renovar las deudas. O sea, nos daban la plata para pagar las deudas de manera de no entrar en un default o en una crisis terminal, como finalmente entramos. Había que mantener la disciplina, eso era la discusión que yo tuve. Ahora que ha pasado tanto tiempo puedo contar. Uno de los miembros del gabinete me dice: el problema no es lo que vos decís, Ricardo, es que creemos que lo vas a hacer. Hubiéramos evitado la crisis, pero ellos no estaban dispuestos a eso.
Vayamos a la capital federal. Bueno, ya oficialmente confirmaste que estás dentro. Ya no existe más Juntos por el Cambio, pero... Yo hubiera deseado que en la capital federal el gobierno de la lista del gobierno de la ciudad fuera lo que fue Juntos por el Cambio. Por distintas razones hubo defecciones, quizás enojos, hay muchas razones, pero es la misma coalición que sostuvimos en el 21, en el 23, en el 25, no hay novedades. Yo creo que es muy importante la defensa del gobierno de la ciudad, que está bajo un nivel de hostilidad extraordinaria del gobierno nacional. Esta elección de mayo parece con figuras nacionales, parece ser una primera elección nacional por los candidatos Yo todavía no Rodríguez sé. Larreta, Adorni, que representa... Pero Adorni no es el vocero presidencial. Sí, y ya va a ser el candidato a ¿Pero legislador. va a ser candidato testimonial o va a dejar de Eso ser? no lo sabemos todavía. ¿Es una posibilidad o no? No, bueno, pero esa es una mala costumbre, ¿eh? Ojo con eso, porque esa es la mala costumbre de Kirchner, de Scioli, de Massa. Lo único que nos falta es que reiteremos las malas costumbres de Kirchner, Scioli, Massa. Bueno, Scioli está ahí adentro, así que se contagian esas cosas. No se puede ser miembro del gabinete y diputado por la... No se debe, no es bueno, no es edificante. ¿Crees que...? Espero que no sea cierto, pero bueno. Que es candidato, sí, pero digo que vos... No, espero que no sea cierto, que porque... asuma, vos decís que el 10 de diciembre tiene que asumir como legislador. Es que no lo va a hacer, no lo va a hacer. O sea, de nuevo, ¿alguien creía que el presidente Kirchner, Scioli, el gobernador, Massa iban a ser funcionarios? No, le mintieron a la sociedad abiertamente, groseramente. ¿Y puede ser que volvamos a las mismas andanzas otra vez? ¿Los Penato te gusta como cabeza Yo tengo de la lista? opinión que ella es una extraordinaria legisladora, probablemente de las más brillantes que yo he conocido en el Congreso de la Nación, no ahora, sino en 40 años. Esta dispersión en la capital federal va a ser muy posiblemente que con un 30% se gane la ciudad de Buenos Aires. Sea la lista que saque un 30% va a ser la primera. O menos. Sí, y es muy probable que sea la lista encabezada por Santoro. ¿Qué significaría para la ciudad eso? Yo no hablaría de los resultados antes de la campaña. Me parece que va a ser una campaña... todavía la estrategia de la coalición de gobierno de la ciudad no ha terminado. Yo tengo una opinión de lo que habría que hacer, pero sí, no estoy seguro que mis opiniones prevalecerán. Yo haría una campaña extremadamente enérgica, pero no estoy seguro que el estilo del jefe de gobierno... él ha hecho un esfuerzo enorme de convivir bajo hostilidad y agresión. ¿De quiénes? Del gobierno nacional. Le han sacado 7.000 millones de dólares a la capital, el 70% del presupuesto. Martín, si yo te saco el 70% de tu sueldo y sobrevivís, te tengo que hacer un homenaje extraordinario. 70%. Y la ciudad sobrevive. Y eso está hecho por quienes eran representantes de la ciudad. Hemos sufrido mucho los habitantes de esta ciudad. Mi opinión es que el jefe de gobierno tiene una estrategia de tratar de ver cómo convive con estas personas tan complicadas. Yo tendría una actitud más áspera. ¿Que Larreta esté por afuera? ¿Qué significa? Bueno, yo no estuve de acuerdo. Ustedes vieron que el gobierno que me espía me sacó fotos ahí en una biela. Se imagina que si yo voy a hacer una negociación secreta, no la hago en la biela ante 200 personas, pero digo, dicen tanta tontería que no tengo más remedio que admitirla. Yo hablé con el ex jefe de gobierno y le comenté que a mí me parecía poco valioso que él debilitara la coalición de gobierno, pero bueno, él tiene discrepancias insuperables con sus otros, con sus
viejos compañeros de su fuerza política, y lamentablemente eso debilita la coalición de gobierno, pero allá él, ¿qué voy a hacer? Yo no lo hubiera hecho. Yo tengo discrepancias, con muchas, con la política que se está llevando a cabo en la ciudad. Pero yo digo, bueno, acá hay que gobernar, es muy complicado, así que yo veo que esta ciudad está bajo una terrible hostilidad del gobierno nacional, una hostilidad increíble. No le reciben los presos federales. O sea, la ciudad tiene gran parte de su fuerza de seguridad comprometida en volverse un servicio penitenciario. No es la función de la ciudad, no es la función de la policía. El gobierno federal no le ha transferido a la ciudad de Buenos Aires ni el servicio de justicia. Ustedes vieron que está loco la cuestión, que la Corte dice que está que transferirle a la Corte. Hay una interna también de la justicia, que la justicia nacional no quiere ser transferida. Bueno, pero lo único que falta. Pero lo único que falta es como... lo único que falta es que la justicia no haga un pronunciamiento. Vivimos en un país institucional, republicano. La administración es vertical. Uno no puede hacerle un soviet al presidente o al jefe de gobierno o al Congreso de la Nación. ¿Te preocupa la falta de institucionalidad en estos tiempos de diciembre del 2023? Esto es muy claro. O sea, la ciudad de Buenos Aires, el anterior presidente, este bandido que era Alberto Fernández, un bandido de lo seguro, un escándalo, le robó los recursos a la ciudad de Buenos Aires. ¿Se acuerdan ese episodio donde le robó los recursos? Bueno, finalmente la Corte obligó a que se lo devuelvan, pero no se los han devuelto. O sea, no se los terminan de devolver. Y le deben alrededor de 6.500. Yo creo que es un poco más, pero digo... Recordemos que se inicia cuando Mauricio Macri le aumenta automáticamente la coparticipación. Porque le transfiere los servicios de acuerdo a la Constitución. No, por eso digo, Martín, yo he estudiado este tema con cuidado. Es una de mis especialidades en economía. El número es más alto que el que fijó la Corte. El número bien hecho. Claro, la Corte hizo un intermedio. El número es más alto que el que fijó la Corte. El problema es pasarle la justicia, el servicio penitenciario, el puerto, que es lo que corresponde, es que le van a tener que pasar los recursos. Claro. La ciudad de Buenos Aires es una ciudad saqueada por el gobierno anterior. Eso es verdad, eso empezó en el gobierno anterior. Pero convalidada por este. El superávit que tiene es porque no le paga a la ciudad. ¿Crees que eso es parte porque quieren la ciudad de Buenos Aires? ¿Quieren ganar la ciudad de Buenos Aires? Si van al extremo de ir a las candidaturas testimoniales, están dispuestos a todo, ¿no? Ricky, sabemos que te tenés que ir. Muchísimas gracias por esta visita. Esperemos que la hayas pasado bien. Hemos charlado bien de distintos temas, así que un placer. Muchísimas gracias. Un día que tengamos un programa más prolongado, conversamos sobre las ideas de la libertad. ¿Qué es el liberalismo? No, y sobre todo esa visión tan importante que es la tradición hebreo-cristiana. La Revolución Americana puso en términos institucionales la tradición hebreo-cristiana. Hay que entender eso. Sí, y además es un tema que me interesa mucho también para charlar, porque es raro esto que a veces algunos se autodenominan liberales y en Argentina, en otros países son un poco más progresistas los liberales que algunos de acá. Pero digo, a ver, ¿el liberalismo cómo surgió? Surgió como una reacción contra el privilegio. Surgió, básicamente, el liberalismo era contra los fueros, es como la Constitución, es lo que era Alberdi, lo que era Lem, es decir, era una reacción contra el privilegio, contra adjudicarse beneficios a sí mismo, contra darse privilegio como el régimen de Tierra del Fuego, como, digamos, adjudicarse 2 pensiones escandalosas como Cristina Fernández de Kirchner. Contra eso estamos, sí, contra esos privilegios. Es interesante, algún día lo vamos a charlar, porque algunos creen que llaman privilegios, no a eso que estás diciendo vos, pero algunos llaman privilegios algunos derechos también de algunos sectores. No tiene derecho a percibir por eso no estoy hablando obscenas. De esto. Que algunos ella llaman... no tiene derecho. No. A mí me da vergüenza, Martín. Vos sabés que yo nunca pido, yo ando todo el día colectivo, no pido el subsidio. A mí me da vergüenza que una mujer multimillonaria pida 2 pensiones que son cada una 100 jubilaciones.
me escandaliza. Sí, a veces son derechos adquiridos, que es otra discusión, ¿no? Pero no los tiene, violaron todas las leyes para hacer eso. Violaron el debido proceso. El escándalo más grande que ha habido acá es el escándalo de ANSES, cuando Raberta, a ver, lo voy a contar brevemente porque es tan grande el escándalo. Ocaña objeta la doble pensión y querella. Entonces se presenta Raberta, que era la directora de ANSES, y querella también. Entonces la sacan a Ocaña, y cuando la sacan a Ocaña, a Raberta se retira, y ahí le concedieron un escándalo que no tiene nombre. Lo de Cristina no tiene nombre, es desaforada. Ricardo López Murphy pasó por Primera